¿Tenéis dudas con el sistema Tubeless? En este vídeo os resolvemos las que consultáis en nuestras tiendas y talleres con más frecuencia. ¡Empezamos! Dentro de los sistemas antipinchazos que existen actualmente y que os contamos en este otro vídeo, el sistema Tubeless combinado con líquido sellante es de los más empleados y de los que más adeptos gana. Si aún no disfrutáis de las ventajas del Tubeless y queréis saber cómo tubelizar una rueda, lo explicamos en este vídeo paso a paso. Pero también son muchas las dudas sobre su uso, el mantenimiento, las diferentes marcas, posibles problemas, etc. Vamos a repasar estas dudas y a daros algunos consejos para que le saquéis el máximo partido posible. ¿Qué cantidad de líquido debo poner en las ruedas? Todos los fabricantes ofrecen una guía orientativa del volumen de líquido que hay que poner según el tamaño y balón de la rueda, tanto en el primer llenado como en las reposiciones posteriores. Os aconsejamos seguir estas recomendaciones. Como orientación, en cubiertas de 29 pulgadas con un balón medio de 220-230 se suelen echar entre 100 y 125 ml para el sellado inicial y 70 y 80 ml en las reposiciones. ¿Cada cuánto tiempo tengo que reponer el líquido? Es necesario renovar el líquido periódicamente para evitar que se seque y perdamos la protección. No podemos dar un plazo exacto, pues depende de la composición del líquido y de la temperatura ambiente. Cada fabricante da sus propias recomendaciones, pero por nuestra propia experiencia recomendamos hacerlo cada 2 meses en verano y cada 3 en invierno, para tener total garantía. Eso sí, si vamos a dejar de usar la bici más de una semana, es conveniente mantener siempre las cubiertas con presión y girarlas de vez en cuando para que el líquido se mantenga en buenas condiciones y no se seque prematuramente. Si se nos desinfla la cubierta, el líquido se secará en pocos días. También conviene rellenar si sufrimos un pinchazo y se ha perdido mucho líquido antes que consiga taponarlo. ¿Es necesario limpiar el líquido antiguo antes de reponerlo? Como norma habitual, no tenemos que limpiar el líquido antiguo, pues el residuo seco que deja apenas pesa y sirve para sellar la cubierta. No obstante, es conveniente hacerlo si superamos las 3 reposiciones, es decir, cada 6-7 meses de uso o si detectamos que se han formado bolas de líquido seco. Esto se aprecia fácilmente si giramos las ruedas en vacío, porque estas bolas harán que la rueda gire de forma irregular por su propio peso, como a golpes. También es conveniente hacerlo si por un pinchazo o raja hemos tenido que abrir la cubierta y montar cámara. En todos estos casos, para sustituir el líquido, tendremos que desmontar la cubierta, limpiar el interior retirando todos los restos y rellenar como si fuese la primera vez con la cantidad recomendada por el fabricante. ¿Se puede mezclar líquidos de distintas marcas? En la medida de lo posible, no, ya que cada marca utiliza su propia fórmula y los distintos aditivos podrían alterar las propiedades de los líquidos, perdiendo su efectividad. ¿Por qué me pierde más aire que cuando usaba cámaras? Es más difícil conseguir la estanqueidad en un sistema Tubeless formado por el aro y los neumáticos que en una cámara solamente. Esta pérdida de aire variará según la calidad y el estado de los componentes, pero recomendamos revisar siempre las presiones de inflado antes de salir. Si se produce una pérdida importante en pocos días o incluso en horas, puede ser síntoma de falta de líquido o pérdida de estanqueidad. Por lo que recomendamos añadir líquido y, si el problema persiste, revisar el fondo de llanta y la válvula. ¿Por qué en ocasiones me cuesta inflar la rueda o no pasa el aire? Lo más probable es que se deba a la gran olvidada del sistema, que es la válvula. El líquido puede obstruirla y tendremos que limpiarla o sustituirla en el peor de los casos. Esta operación la podemos realizar con una llave de obús que, en la mayoría de los casos, vienen con el juego de válvulas o incorporada en uno de los tapones, como las válvulas de mamut. Una vez desmontado el obús, también recomendamos limpiar el interior del conducto de la válvula, así como revisar la tuerca de sujeción a la llanta, pues se pueden producir fugas por esta. ¿Por qué no puedo talonar mis cubiertas sin cámara? La dificultad de montaje es el principal inconveniente de los neumáticos Tubeless, sobre todo en ruedas de carretera. Es muy difícil talonar las cubiertas con una bomba normal, al menos la primera vez, y casi imposible con una mini bomba. Para hacerlo en casa existen algunos trucos y soluciones para conseguir el caudal de aire rápido y adecuado para talonar correctamente.
Con la bomba de pie podemos talonar si la cubierta no es muy rebelde. La tenemos que colocar con los laterales perfectamente centrados en la llanta y bombear muy rápidamente unos segundos. Para facilitar el deslizamiento puede ayudar dar un poco de agua jabonosa en los talones y para conseguir mayor caudal podemos retirar el obús y conectar la bomba directamente a la válvula. Cuando esté inflada, dadle un poco más de presión de la necesaria y taponamos con el dedo. Seguidamente colocamos rápidamente el obús y ya podemos ajustar a la presión deseada. Los depósitos de presión, que pueden ser independientes para acoplar a cualquier bomba o venir integrados en la misma, son la mejor solución en casa, como podéis ver en este vídeo en el que explicamos cómo talonar las ruedas túbeles. El compresor de una gasolinera siempre es una opción, pero recordad que para válvula presta tenéis que llevar un adaptador. Las bombonas de CO2 son una excelente solución que nos sirven tanto en casa como en ruta, que es lo más importante porque no tendremos otro recurso. En este vídeo explicamos cómo inflar una rueda de bicicleta con cartuchos de CO2. El talonado siempre es más difícil la primera vez, pero no es necesario destalonar para renovar el líquido, pues se puede reponer por la válvula quitando el obús, ni para reparar un pinchazo, si usamos mechas o soluciones de recauchutado en frío como mostramos en este vídeo sobre mecánica de emergencia para ruedas. ¿Por qué no me funciona el líquido sellante en las ruedas de carretera? La alta presión y las altas temperaturas que alcanzan los neumáticos de carretera hacen que el líquido utilizado con éxito en MTB pueda no funcionar correctamente con estas. Se puede solidificar muy rápidamente dentro de la cubierta o tener dificultades para taponar los pinchazos, manchando la bici con líquido antes de conseguirlo. Pero la industria ya ha resuelto este inconveniente desarrollando líquidos más polivalentes o específicos para carretera, como el Specialized Rapid Aid, por ejemplo. Muchos ciclistas no conocen esto y es importante tenerlo en cuenta al elegir el líquido para vuestras ruedas de carretera si queréis evitar sorpresas. Confiamos en haber resuelto la mayor parte de las dudas que tenéis sobre el sistema tubeless, pero si tenéis otras podéis consultarnos en los comentarios y trataremos de daros respuestas a todas. Y ahora llega el chiste de la semana. Entra un Playmobil en un bar y dice: por favor, ¿me pone un café con leche? ¿Caliente o templado? Me da igual, me lo voy a echar por encima. Muchas gracias a todos, esperemos que os haya gustado nuestro vídeo, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.